Hola, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos a nuestro curso de programación de software basada en requerimientos, el módulo que estamos viendo que tiene que ver con todos los requerimientos ERS. Recuerden que estábamos viendo nuestra materia corresponde a los diagramas estructurales y dentro de ellos tenemos otro tipo de diagrama que corresponde a los diagramas de despliegue. Nuestra dice que un diagrama de despliegue muestra la arquitectura del sistema como distribución de artefactos de software. El diagrama de despliegue es otro de los diagramas de estructura del conjunto de los diagramas de UML, ¿cierto? Es utilizado para representar la distribución física, estática, de los componentes de software en los distintos nodos físicos de la red. El diagrama de componente muestra qué componentes existen y cómo se relacionan, mientras que el diagrama de despliegue es utilizado para ver cómo se sitúan estos componentes lógicos en los distintos nodos físicos. Simbología referencial utilizada es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, notación. El diagrama de componentes utiliza principalmente dos tipos de elementos: los nodos y las conexiones. Nodos. Los nodos se definen como elementos utilizados para representar un elemento físico. Ojo, el nodo en el diagrama representa elementos físicos estáticos que interactúan de alguna manera con el sistema o bien forman parte del mismo o interactúan con otros nodos. Se presenta utilizando un cubo tridimensional, tal como se presenta en la figura siguiente, ¿cierto? Algunos ejemplos de nodos podrían ser los siguientes: un servidor web, representar un servidor DNS, que es un servidor de nombres de dominio, un servidor de aplicaciones, un PC, un notebook, usuarios, base de datos. Como ves, todos son elementos físicos que participan de alguna manera en el funcionamiento del sistema. Entonces, ese sería para nosotros nuestro nodo, la imagen tridimensional. Un nodo, a su vez, puede tener nodos incluidos en su interior, dando a conocer que son sistemas separados, incluidos dentro de un nodo físico. De esta forma se compondrían los nodos compuestos. Aquí tenemos arriba un nodo, ¿te das cuenta? Tenemos un nodo main, un nodo principal, que se divide adentro en subdos nodos, nodo 1 y subnodo 2. Por ejemplo, un nodo llamado servidor de bases de datos podría tener en su interior dos bases de datos separadas del sistema, ¿cierto? Y se podría representar, por ejemplo, yo aquí puedo tener un servidor de base de datos. Puedo tener un nodo que sería la base de datos de aplicación 1 y una base de datos de aplicación 2, ¿cierto? Por ejemplo, podría tener ahí un servidor de base de datos de venta, cuya base de datos app1 corresponde a la tabla de clientes y la base de datos app2 corresponde a la tabla de productos. Y esas dos tablas están representadas dentro de un servidor de base de datos que se llama ventas, por ejemplo. Son representaciones gráficas de modo físico. Conexión. La conexión representa una asociación entre dos nodos, a través de la cual estos nodos son capaces de transmitir información de forma de mensajes o señales. Se representa utilizando una línea continua. Esa es la conexión que hay entre los nodos. ¿Fijan? Línea continua. Es común incluir en las conexiones una etiqueta que represente a través de qué medios se realiza la conexión. Por ejemplo, una etiqueta Internet One, etc. También se puede poner al lado de los nodos el número de nodos que participa en la asociación. Por ejemplo, para la imagen que tenemos acá, un servidor web, ¿cierto?, al que se conectan usuarios a través de una red WAN, ¿cierto?, y que se provee una conexión, no sé, de 100 usuarios, tendría la siguiente representación. ¿Sí? Tenemos un servidor web y los clientes. Ahí tenemos de 1 a 100, que podría ser la conexión de 100 usuarios que podría tener simultáneamente, y el cliente se conecta a través de una línea WAN. Línea WAN son las líneas que están afuera. Acuérdense que existen dos tipos de conexión a Internet: las redes LAN, Local Area Network, que es una red de área local, y las WAN es cuando uno sale a la nube, ¿cierto? Están afuera. Y tenemos transmisión de datos en megabits por segundo, que se simboliza Mbps, megabits por segundo. ¿Te das cuenta? Entonces aquí estamos viendo la relación de dos nodos, un nodo cliente
y un nodo servidor web. Cliente es una persona, es un objeto, ¿ves? Y el servidor web es un computador, un servidor que está en alguna parte que nos conectamos. Entonces estos nodos representan ubicaciones físicas de alguien o de algo. Mira, aquí tenemos otro ejemplo, ¿te fijas? Haciendo del lado izquierdo arriba, tenemos el cliente. Te das cuenta que no, dentro del nodo cliente tengo un símbolo que es de otro tipo de diagrama. ¿Te acuerdas de los diagramas de componentes? ¿Ves? Entonces, dentro del nodo cliente, yo tengo el componente interfaz, el componente buscador y el componente AJAX. O sea, yo a través de la interfaz ejecuto un buscador. ¿Cuál buscador? AJAX. ¿Y qué es AJAX? AJAX es una instrucción de programación que permite realizar búsquedas en Internet, que se utilizan a través del buscador y a su vez ese buscador es una interfaz con el cliente, así se escribe. ¿Ves? También tenemos el cliente móvil, una interfaz móvil. Cuando decimos el cliente móvil, es una persona que está con un celular, algo físico. Todos estos cuadritos recuerden que son nodos físicos. También tenemos un servidor web. El servidor web tiene aplicaciones, tiene un servidor Apache y tiene utilidad. Servidor web es algo físico, es un servidor, es un computador que atiende por internet. Y también se conecta con un servidor de aplicaciones, ¿cierto? En el servidor de aplicaciones, que es otro nodo físico, ¿cierto? Otro computador puede ser, tiene acceso a la base de datos, tengo los servicios web, tengo los containers, los contenedores de mi diseño y toda mi aplicación. Y ese servidor de aplicaciones interactúa con la base de datos donde va a buscar la información que necesita. Y a través de esa información, el servidor de aplicaciones, también hacia la derecha, tiene una impresora conectada a ese nodo. ¿Se acuerdan del requisito no funcional? ¿Ves? Ahí tienes una impresora que es un requisito no funcional, que no pertenece al diseño, pero sí interactúa con él. ¿Se dan cuenta? Así se va haciendo un poco la lectura de este tipo de simbología. Tratar de no complicarse, cosa que al poder mirarlo con un mínimo de conocimiento sobre UML, podamos entender e interpretar estos modelos de diseño. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien, pues. Gracias.